Buenos días, buenos días. Estamos en la clase de textos literarios 2. ¿Hay alguien que me escuche? Diana, Diego, ¿sí me escucháis? Sí, profe. Muy bien, estamos admitiendo gente. A ver, va la indicación. Cada uno va a leer 7 preguntas con respuesta. Ya está habilitada la plataforma para que la envíen todo el cuestionario completo. Se va a promediar todo y los que lean ya están libres para que envíen su trabajo. Y desde ahorita soy todo oídos. ¿Quién quiere empezar? Los van numerando. Número 1, número 2. ¿Con quién empiezo? Yo, profe. Eso. Muy bien. Adelante. 7, número 1, tal, 2, tal. Sí. La primera es, ¿cuáles son los géneros literarios? La poesía, la prosa y el teatro. Después, la número 3, ¿qué es la literatura neoclásica? La literatura neoclásica hace referencia al movimiento literario impulsado por los principios de la Ilustración, con el fin de emular los valores de los autores griegos y romanos. Se caracterizaba por rechazar de forma contundente los temas fantásticos. Después la número 4. Menciona un autor importante del neoclásico y una obra de este. Y fue Molière y su obra El Tartufo. Ujú. Después la pregunta número 8. Menciona 5 autores del romanticismo. Víctor Hugo, José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Lord Byron y William Blake. Después la número 9, que es la literatura realista. El realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperantes durante la primera mitad del siglo XIX con el fin de explicar la realidad social y analizarla. Asimismo, supone un cambio en el lenguaje y el estilo del periodo anterior. Punto ahí. Van a leer entre 7 y 8 preguntas con respuesta nada más, pero las van a enviar todas a la plataforma, ya está habilitada. Javier, los que vayan leyendo, si gustan ya desconectarse, no hay ningún problema. Y escuchamos a los demás. ¿De acuerdo? Sí, profesor, está bien. Ok, 7 preguntas con respuesta. Yo aquí tengo la lista de los que están participando. ¿Quién De sigue? las mías ya fueron las 7, ¿verdad? ¿Perdón? Las mías ya fueron 7. Sí, nada más sí las envían todas a la plataforma, ¿sale? Sí, profesor, está bien. 7 preguntas con respuesta. ¿Quién sigue? Yo, profe. Adelante. Bueno. Número 1. ¿Qué fue el neoclasicismo? El neoclasicismo fue un movimiento literario de principios de época de la Ilustración. Buscaba emular los valores grecorromanos establecidos por los antiguos autores griegos. ¿Dónde se originó Número 2. ¿Dónde se originó el neoclasicismo? En Francia. Número 3. ¿Qué es prerromanticismo? Fue un movimiento literario que se desarrolló en el siglo XVIII en Europa. Número 4. ¿Qué es el romanticismo? Originado en el siglo XIX, el romanticismo es un movimiento que busca romper con la estructura del neoclasicismo. Sí. Número 5. ¿Qué es el realismo? Nacido en el siglo XIX también, el realismo buscaba criticar y analizar la realidad de forma objetiva. Se oponía totalmente al romanticismo. Número 6. Menciona 3 autores del realismo. Gustav Flaubert de 1821 a 1880, Stendhal de 1783 a 1842 y León Tolstoy de 1828 a 1910. Y número 7. Menciona 3 sucesos importantes para el realismo. Número 1, la Revolución de 1868. Número 2, el bipartidismo liberal y conservador. Y número 3, la... Ok. Están leyendo 7 preguntas con respuesta del cuestionario, pero las van a enviar todas completas a la plataforma. Los que lean ya están libres. ¿Sale?
¿Sí o sí? Sí, profe. Bueno. ¿Quién sigue? Yo, profe. Adelante. Número 1. ¿Dónde se originó el romanticismo? En Alemania e Inglaterra. Número 2. ¿En qué periodo histórico Ujú. se inspira el romanticismo? En la Edad Media. ¿Cuál es el género preferido del romanticismo? La poesía y el drama fueron los dos géneros por excelencia del movimiento romántico. Número 3 o 4. 4. Número 4. ¿Por qué se caracteriza el romanticismo? Por representar figuras y objetos tal y como aparecen en la vida cotidiana. En ¿qué refleja la literatura realista? La reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en la que vivimos. Número 6. ¿Cuál es la intención del modernismo? Renovar la expresión artística, tanto la prosa como el verso. Número 7. ¿Qué fue lo que le resultaba insultante a los poetas modernistas? El menosprecio de la actividad creativa. Ok. Nada más un favor. Suban la actividad lo más pronto que puedan para que me den chance de promediar y entregar. Sí, profe. ¿Vale? Sí, ahorita ya la subo. Ok. Listo. ¿Quién sigue? Yo, profe. Adelante. Número 1. ¿Cómo surgió el neoclasismo? Surgió a mediados del siglo XVIII. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto de la razón. Número 2. Temas principales del neoclasismo. La historia grecolatina, la historia del republicanismo, la historia de la Revolución Francesa y la mitología romana. Sí. ¿Cómo fue el surgimiento del prerromanticismo? A partir de su surgimiento se dio un pensamiento idealista que generó un giro de 180 grados a lo ya existente, comenzando así una literatura más explícita, expresiva y apasionada. Características del prerromanticismo. Los sentimientos como vanguardia dejó de lado las imposiciones del neoclasismo. Los espacios en los tramas de las historias eran oscuros. La libertad como premisa. ¿Cuál es la importancia del romanticismo? Fue una corriente muy diversa debido a que enfatizó subjetividad y las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración, que sostenía a la razón como la base de todo conocimiento. ¿Cómo eran las obras del romanticismo? Resultaba un arte de interés público acompañado de los valores del creciente nacionalismo. A través de la poesía lírica popular, la corriente se despojaba de los estilos literarios. Ok. Igual, si gustan ya desconectarse, envíen los trabajos lo más pronto posible y gracias, Diana Ávila. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Otra u otro lector. Yo, profe, Muy bien. ¿qué es el neoclasicismo? Fue un movimiento artístico ¿Sí? características del neoclasicismo. La muerte de ¿No habías leído ya, Mayra? Mayra. Mande, profe. Bueno, mientras otra u otro. Yo, profe. Gael Muñoz. Son 7. 7. Sí. Ok. Pues las 7 primeras son de preguntas de los del 98. No le Se haces. los voy a leer. A ver. ¿Cuál es la causa principal por la que nació la generación del 98?
La pobreza social surgidos durante la Revolución Industrial Española. ¿Qué significa intrahistoria? Una de las características más nobles de la generación del 98. Aquella historia formada por las historias de nobles y cortesanos en la muestra de su día a día. ¿Quiénes son los componentes del denominado grupo de los tres grupo que quería regenerar España y creyó la revista de Juventud? Ajá. Pío Barajo, Sorín y Ramiro Maeztu, o como se diga. ¿Qué autor empezó siendo modernista y acabó siendo de la generación del 98? Pío Baroja. ¿Con qué obra pasó a hacerlo? Soledades, galerías y otros poemas. Sí. Sabiendo las características del modernismo, la generación del 98 di a qué corriente pertenece el significado fragmento de un poema. Modernismo y generación del 98. 7. ¿En qué miembro de la generación del 98 fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca? Miguel de Unamuno. Sí. Son 7 las que están leyendo. Sí, ya leí 7. Sí, ya. Ya nomás las suben y todo listo. ¿Quién sigue? Son 7 preguntas con respuesta del cuestionario. Yo, profe, A ver, no te encuentro. es de realismo. ¿Qué? En arte, ¿qué significa el realismo? El término realismo era utilizado para describir obras de arte que representaban figuras u objetos feos en oposición a los que se consideraban bellos. ¿Por qué se caracteriza el realismo social y quién lo representa? El realismo social se da en Francia para describir escenas humildes de la vida a favor de las labores sociales, desafiando las modas y gustos de la época. Su representante fue Gustave Courbet. Ujú. Em, ¿Qué línea intentan seguir los escritores realistas? El no seleccionar hechos de acuerdo con ideas estéticas o éticas, sino que sus ideas deben basarse en observaciones imparciales y objetivas. ¿En contra de qué principalmente estaba el realismo y por qué? En contra del romanticismo, pues este tenía conceptos muy idealizados que no reflejaban ni se acercaban a la realidad. ¿Quién propone el término realismo y por qué? El poeta francés Baudelaire propone ese término para definir unas obras polémicas que contrastaban con los cuadros amables tardo-románticos. ¿Por qué se caracteriza el realismo? Por representar figuras y objetos tal y como es, como aparecen en la vida cotidiana, también por describir el comportamiento humano y su entorno. El realismo se desarrolla en dos épocas. ¿Cuáles fueron? La primera época de Isabel I, prerrealismo de 1843 a 1868, y la segunda época de la Restauración de 1875 a 1898. Ok, están leyendo 7 preguntas con respuesta y de inmediato las están enviando a la plataforma. Muy bien, Ángel. Los que ya leyeron ya están libres, ¿eh? ¿Quién sigue? 7 preguntas con respuesta. Aquí tengo la lista de los que están leyendo para que después no haya problemas. ¿Quién se anima?
Profe, ¿qué estamos haciendo? No, no se crea, no. ¿Puedo seguir yo? Pues no se crea, estoy jugando. ¿Puedo leer mis preguntas? Sí, 7. Adelante. Vale, profe. Es del vanguardismo. ¿Qué es el ¿Qué es el vanguardismo? Conjunto de tendencias artísticas sugeridas con el continente europeo durante la primera década del siglo XX. ¿Cuáles eran los elementos comunes de las expresiones vanguardistas? El negocio del pasado, el rechazo de las normativas, el afán de la experimentación. ¿Qué expresiones posee el vanguardismo? El surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, el ultraísmo, el creacionismo, el futurismo, el cubismo y el imaginismo, y etc. ¿Qué publicación inició el vanguardismo en el Perú? Trisle de César Vallejo, 1922. 1922, perdón. Principales representantes del vanguardismo: César Vallejo, Alejandro Peralta, Arturo Peralta, Carlos Oquedo Amat, Javier Abril, Adán Rafael del Fuentes, Benavides, Emiliano Adolfo, y ya, profe. Estas son, es que yo hice 5, pero de cada tema. Ah, está bien. Entonces ya nomás súbelas, ¿de acuerdo? Ok, profe. Lo más pronto que puedan para que me den chance. Muy bien. Los que ya leyeron ya están libres. ¿Quién sigue de leer? 7 preguntas con respuesta del cuestionario que hicieron del cuatrimestre. Pues yo todavía no leo, profe. No, pero te estoy esperando. Ok. Pero usted me había dicho que ya había leído. No, es que se me fue la onda. Ya vi. ¿Qué es el neoclasicismo? Fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el Ajá. siglo XIX. Características: la muerte de Sócrates, valores, inspiración en el arte de la antigüedad clásica, equilibrio, proporción y simetría, culto a la razón, universalidad. Temas. 3. ¿Qué creían en el neoclasicismo? Se presenta como un arte nuevo, sereno y equilibrado ante el agotamiento de las formas del rococó. Literatura neoclásica hace referencia al movimiento literario impulsado por los principios de la Ilustración con el fin de emular los valores de los autores griegos. 5. ¿Cuáles son los géneros de la literatura neoclásica más representativos? Fueron la lírica, el ensayo, el teatro y la novela. 6. ¿Qué surgió la literatura neoclásica? Surge como respuesta a la literatura barroco, época literaria inmediatamente interior a la reacciona, con un sentimiento marcado de revolución filosófica y estética. 7. ¿Cuáles son las obras más importantes de la lectura neoclásica? Voltaire, Cándido o el optimismo en 1709. Gaspar Melchor de Govellanos, el delincuente orando en 1774. Tomás de Iriarte, Fábulas en 1782. Ok. Entonces ya nada más las envían. Sí, son 20 preguntas con respuesta de todo el cuatrimestre. Los que ya leyeron ya están libres. Los que están leyendo son 7 con respuesta. Muy bien, Mayra. ¿Otra u otro lector? Yo, A ver, Yareli. 7 preguntas con respuesta. sí. Características del modernismo: ruptura con las corrientes existentes, evasión de la realidad, exploración de lo exótico, carácter intimista y oposición a lo vulgar. ¿Cuál es la principal idea del modernismo? Usar de mayor forma la estética, ampliar el uso de las líneas curvas y aumentar los procesos de la sensibilidad. Características del romanticismo:
exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. Autores del romanticismo: Víctor Hugo, José de Espronceda, Lord Byron, Edgar Allan Poe, Mary Shelley. Y ¿dónde surgió el teatro del siglo XX? Creo que es. En Italia y Alemania. Y características de la vanguardia literaria: es la libertad de expresión la primordial. ¿Qué es la literatura modernista? Denomina un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1917, que empezó en Colombia. Ok. Muy bien, entonces ya nomás las envían a la plataforma y todos Sí. felices. ¿Sale? Sí. Las 20 completillas. Los que leyeron ya están libres. ¿Alguien más que quiera leer? Yo, profe. Muy bien, adelante. Temas de la literatura realista. Énfasis en la realidad de la época, lo fantástico queda relegado, crítica social, personajes de la vida cotidiana, burguesía integrada y luego despreciada. Características del modernismo literario. Se opone a la centralización del pensamiento, aboga por la independencia poética del individuo, introducir musicalidad en los poemas y otros escritos, compite con el romanticismo. ¿Cómo nació la literatura modernista? Nació con el rechazo a esta corriente filosófica porque los artistas se sentían asfixiados ante los procesos industriales y el pragmatismo excesivo de la época. ¿Cuál es la importancia del modernismo literario? Es importante en la historia de la literatura que todavía muchos críticos se dedican a estudiarla y analizarla. Además, constituye una parte fundamental dentro de los temas que se imparten sobre literatura en las escuelas y universidades. ¿Qué buscan las vanguardias literarias? Buscan la renovación y libertad de expresión, especialmente a través de la poesía. Reacciona contra los valores, las producciones estéticas y la tradición literaria. ¿Cuáles son las 7 vanguardias literarias? Cubismo, futurismo, expresionismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. Listo. Muy bien, Denise. Ya nomás las envían y todos felices. Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? 7 preguntas con respuesta de su... ¿Cómo se llama? De su trabajo. ¿Quién sigue? A ver, silencio, se me hace muy sospechoso. Consta que el video está como evidencia de quién lee y quién no. Yo, maestro. Eso. A ver, ¿Qué fue la generación del 98? La generación del 98 es el nombre en el que se ha reunido tradicionalmente un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política, social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y consiguiente pérdida de Puerto Rico. ¿Cuál es el origen de la guerra de la generación del 98? El término fue designado en 1913 por el escritor español José Martínez Ruiz, conocido como Azorín, que lo difundió por diversos ensayos críticos de periódicos. Al comienzo el nombre del movimiento se empleó de manera libre, pero al poco tiempo se le reconoció como un movimiento organizado. Ante la derrota de la guerra hispano-estadounidense, gran parte de la sociedad española proclamaba de renacimiento moral y cultural para su país. Los escritores de esta generación no se preocupaban por la herencia de España y su
posición en este mundo moderno. Enfatizaron la toma de conciencia acerca de tendencias extranjeras. Características del 98. La generación se caracterizó por emplear el lenguaje castellano sencillo, capaz de llegar a todos los datos sociales. Los escritores del movimiento reemplazaron la retórica recargada y de difícil interpretación por frases concisas y simples, en las que se destaca el contenido sociopolítico sobre la belleza y el estilo y del arte literario. El uso del lenguaje simple no resultaba impedimento para transmitir contenidos complejos y revolucionarios. Autores como Azorín y Amuno, quien fueron influenciados como pensadores, evidenciaron su intención de ampliar el nivel intelectual de la población española en general para difundir diferentes corrientes filosóficas. Ok, ¿Qué son? ¿mandé? No, ¿prosigo, maestro? No, ya, a ver, necesito uno o dos voluntarios que quieran platicarme. Critíquenme durísimo cómo les parecieron las clases. Buenas, ¿por qué? Malas, ¿por qué? Pésimas, ¿por qué? Adelante. Quiero que me ayuden a mejorar las clases. ¿Quién me dice algún comentario? Ah, caray, nadie. Me gustaron por esto, no me gustaron por esto. De plano. Que sus clases están muy bien, maestro. ¿Qué te agradó? ¿Qué no te agradó? Pues que nos deja opinar. Ok. ¿Y a Yareli? Valentina, ¿algún comentario, Denise? Pues también me gustó Mande, mucho. profe. Y deje que hable primero Yareli si quiere. Que le estoy preguntando qué les parecieron las clases. Bien, ¿por qué? Mal, ¿por qué? Pésimas, ¿por qué? Pues a mí bien, la verdad pues se me hicieron pues dinámicas y pues la verdad sí explicaba bien y todo. Esto es para yo mejorar, no crean que es para otra cosa. Muy Sí. bien, gracias. Hasta mi mamá pone atención y que le cayó bien, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se puede saber. ¿Mande? ¿Por qué le cae bien si se puede saber? Que porque son amenas sus clases y que porque pues sí nos explicaba bien y pues nos hacía que participáramos. ¿A poco ella las escuchaba? Sí. Bien, excelente. Mil gracias. Ya tienes No, pues, 40,000 puntos. Otro comentario y ya nos vamos. Acribíllenme para yo mejorar esto. que ojalá nos dé el próximo cuatrimestre también, no materia, Si Dios nos da vida, claro que sí. profe. ¿Alguien más? No, qué bien. Pues Bueno, bien, profe. nadie. ¿Sí, Mayra? Sí, profe, muy bien. ¿Sí te agradó? Sí, me agradó que nos daba participación, o sea, de leer y así, todo eso. ¿En Y otras pues, clases nos no pone a participaban o qué? pues a veces, pero no igual a ahorita, muchas veces. Ya. Bueno, todo esto es para yo mejorar, ¿eh? Esa es la idea. Muy bien, entonces me dio mucho gusto trabajar con ustedes este cuatrimestre. Ojalá y nos encontramos, si Dios nos da vida, la siguiente. Y que tengan un excelente día ustedes y toda su familia. Nos vemos. Bye, Hasta maestro, luego, nos vemos. maestro. Hasta luego.